Entre las páginas del silencio y el rumor de las ideas, nace esta tertulia. Aquí las palabras respiran, los libros se confiesan y los lectores nos reconocemos, sin máscaras. Cada historia es un espejo, cada verso un susurro compartido, viviendo un libro a la vez. Conversamos con Lilia Ramírez sobre su poemario Anatomía del agua. Lilia Ramírez es oriunda de la ciudad de Orizaba, Veracruz, México. Tiene estudios de maestría en ingeniería industrial y doctorado en innovación y mejoramiento del profesorado por la Universidad Autónoma de Madrid. En 2025, su obra Anatomía del agua alcanzó la distinción de obra ganadora absoluta del Premio Literario Tennessee Williams, convocado por la organización Escritores del Metroplex de Dallas-Fort Worth, Texas. En 2024 fue galardonada por el Foro Internacional de Literatura Eslava Paladín Dorado como cotraductora de poesía espiritual rusa. En el mismo año, con la obra Tu madre es una luz que se propaga, ganó en la rama de poesía los Juegos Florales Hispanoamericanos de Quetzaltenango, Guatemala, en su 86ª edición, y obtuvo la mención honorífica en el segundo certamen literario Colinas Rodríguez 2024 de la Universidad de Costa Rica, sede de Occidente, con la obra No se puede evitar la oscuridad. Recibió el nombramiento de la Cibeña Distinguida por su aporte a la cultura de la ciudad de Orizaba, Veracruz. En 2020 ganó el Premio Nacional de Poesía Rogelio Treviño, Tinta Nueva Ediciones, con la obra Performance de Cicatrices, y obtuvo mención honorífica de cuarto Premio Internacional Bitácora de Vuelos 2020 con el poemario Ese lugar que soy, y el primer lugar nacional de la convocatoria Jardín de Figuras Abiertas Bitácora de Vuelos Ediciones 2020 con la obra Laudes para cualquier hora del día. Su plumaje cubre mi desnudez bajo la ducha fría. Por la rama alta y transparente lo observo, parado en la ventana verde. Con nuestra cualidad de aves torcemos la mirada 180 grados. Nos clavamos los ojos, ojos que son agua. El pájaro canta, me clava una cascada de plumas en la espalda. Cierro mi pecho y la ventana me ahoga. ¿Cuántos trinos salen del agua encarcelada? ¿Cuántos plumajes necesita una flecha afilada? El pájaro no es pájaro y canta. La suavidad de su carne en el plato canta. Nuestra carne bajo su contacto indica, es hora de la marcha. Y fluye entre la sangre el ramaje del agua, el corazón de nuestros antepasados clama.
Esto es Tesura Literaria Papel Maché, un podcast dedicado a la difusión de la literatura desde la República Dominicana. Hoy contamos con la grata presencia de nuestra invitada en el día de hoy, que ya ustedes escucharon uno de los poemas de este poemario del que vamos a hablar hoy, La Anatomía del Agua, y su autora es Lidia Ramírez, a quien tenemos el placer de darle la más formal y cordial y calurosa bienvenida. Bienvenida, Lilia, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas tardes. Bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí en tu programa y de saludar a tu público, a los escuchas de estos podcasts. Me siento muy gratificada, muy contenta y también un poquito nerviosa. ¿Para qué lo voy a decir? No, pero no sé por qué, para nada. Esto es una conversación entre amigos. Entonces, Lidia, cada vez que viene un escritor por primera vez al podcast, la pregunta que siempre le hacemos es ¿cómo fueron sus inicios en esto del oficio de escribir? ¿Y cuáles han sido los hitos más importantes de su trayectoria literaria hasta el momento? Sí, pues la historia comienza a edad muy temprana. Yo sentí una inclinación por la poesía sin yo saber realmente que eso era poesía. Mi mamá me contó muchas veces que tenía yo como 5 años y bueno, ya sabía yo leer a esa edad, pero me salía yo al jardín de la casa paterna y me ponía a declamarles, a decirles cosas de recitaciones que se decían entonces a las flores, al jardín, a las mariposas. O sea que eso nació conmigo prácticamente. Pero por esos avatares que hay, no le dediqué yo los estudios profesionales a la literatura y me dediqué a la ingeniería química durante muchos años porque es la carrera que había en mi ciudad, de la Universidad Estatal, la Universidad Veracruzana. Y entonces, pues mi padre me puso claro que si yo quería estudiar lo que había en la ciudad, que adelante, porque no me podía yo mover a otro sitio, por razones económicas y por razones de prejuicios. Pero también sucede que la química en sí como ciencia era algo que me atrajo desde muy temprana edad, en la secundaria. A mí me encantaba la clase de química y me gustaba mucho hacer fórmulas y los procedimientos en los laboratorios y demás, de manera que no representó un sacrificio para mí dedicar una buena parte de mi vida. Fíjate que es algo que me gustaba mucho. Hasta la fecha siento que la matemática es un universo que tiene mucho que ver con el quehacer poético, porque la matemática hace una condensación del mundo físico a través de las fórmulas de velocidad, de alguna otro fenómeno, el famoso ecuación de la energía de Einstein, por ejemplo, las leyes de la reflexión. Todo se condensa de tal suerte que uno representa con números y con literales el mundo físico, y de alguna manera siento que eso tiene mucho que ver también con la poesía, que es la economía de palabras, la representación simbólica, el significado, pero eso no lo sabía yo al principio. Bueno, lo que estaba yo explicando es que yo me dediqué a la ingeniería química y luego a la ingeniería industrial, hice una maestría y por ahí me seguí, trabajé en una industria química, más bien como ingeniero químico, pero en una industria de alimentos en la Ciudad de México, y después como docente por mi condición de maternidad, y estuve dando clases en escuela profesional de ingeniería, pero llegó un momento en el que ya no pude yo más con eso. Lo dejé de lado y dije, basta, hasta aquí llegó la ingeniería en mi vida, y lo dejé todo eso a un lado y empecé
a aprender, porque sí escribía yo poemas al principio, pero eran poemas sin técnica, sin saber mucho más que lo que salía de mí, y no había yo leído poetas contemporáneos, pues todo había sido ingeniería y leyes de física y fórmulas químicas y demás. Estaba yo muy alejada de la poesía, de saber cómo escribir y quiénes eran los poetas que podía yo seguir como modelo. Y bueno, pues lo dejé, me empecé a preparar, que leo mucho, que tomo talleres, diplomados y sobre todo el ejercicio diario. Lo escribo diariamente, voy escribiendo y a veces sin escribirlo, pero veo el mundo y en mi mente lo estoy convirtiendo en un poema, aunque no siempre lo escriba. ¿Y cuáles han sido los principales hitos, según su opinión, de su trayectoria como escritora? Según leí, usted ha ganado varios premios. De hecho, este poemario ganó un premio, ¿verdad? De los escritores del Metroplex, de Dallas, Texas, ¿verdad? Cuéntenos un poquito de eso, de esos premios. También me gustaría como que nos hablara un poco de poetas que usted admire, porque usted, a pesar de que su formación, como usted dijo ahorita, no tiene una formación profesional o formal como en literatura, pero eso no es obstáculo para que uno sea gran escritora, porque en la mayoría de los casos la gente que escribe bien no ha estudiado literatura ni creación literaria ni nada de eso, sino que gente que ha leído mucho regularmente. Entonces me gustaría también que usted nos hable de su lectura, de poetas o narradores que admire. En realidad, sí, ahora pues estoy festejando y muy por lo alto este premio que recién obtuve en este mes de octubre. Justamente estamos a un mes de que dieron el veredicto en Dallas, Texas, el colectivo Escritores del Metroplex, encabezado por un compatriota de usted, por Luis Ledesma. Realmente, pues yo no lo conocía primero, pero cuando yo participé en el concurso no me imaginaba en qué medio me estaba yo inmiscuyendo al enviar mi trabajo para participar en la convocatoria Tennessee Williams, que es la primera vez que la hacen y que sorprendentemente fue elegido mi trabajo como la obra premiada. Entonces, yendo hacia atrás, yo creo que justamente por esta formación técnica que tuve siempre, y como usted lo podrá ver, en un terreno, no hablo de la literatura, sino de la ingeniería, en un terreno mayormente frecuentado por hombres, por un territorio masculino prácticamente, sobre todo cuando yo inicié, estando yo joven y en mis inicios, que yo sabía que tenía siempre que estar luchando por salir adelante, por obtener una calificación, por hacer bien un trabajo de laboratorio en la planta, en fin, el trabajo que se me encomendara. Era competitivo el tema. Nunca me sentí realmente rezagada, ni nunca pensé que yo no podía. Siempre dije, pues yo puedo, o sea, eso yo lo puedo hacer. Al introducirme yo en este terreno de la poesía, de repente, bueno, ahora se han incrementado muchísimo el número de convocatorias. Hay muchas instituciones privadas y públicas que lanzan convocatorias en muchos países, y con la tecnología, como estamos viendo ahora que usted y yo dialogamos desde países diferentes, uno se entera de lo que puede pasar en convocatorias que hay abiertas al habla hispana en cualquier lugar del mundo. Y otra cosa, lo puede uno mandar vía electrónica, cosa que ayuda muchísimo. Antes no. Cuando yo empecé, lo tenías que mandar por paquetería. Y eso era pues oneroso. No podías participar mucho, porque pues sí eran una cantidad de dinero que a veces uno no dispone a hacer las copias y mandarlas. Aquí en México se le llama mucho
y creo que en otros países también latinos, los juegos florales. En mi propio estado de Veracruz participé desde muy temprano, cuando yo empecé a tener mis primeros trabajos ya publicados, con autopublicaciones. Tengo que confesar que tampoco es que la poesía tú la puedas mandar a un lugar y ya editorial importante, ni no importante tampoco. Es muy difícil el mercado de la poesía, pero yo me siento orgullosa porque tuve ese coraje de poderlas autopublicar. Pero bueno, en el momento que uno la manda al concurso, obviamente el trabajo no está publicado, porque eso lo pondría fuera de posibilidades. Tienen que ser trabajos inéditos y tienen que ir, como ya sabemos, con seudónimos. No saben si es un hombre o una mujer, qué edad tiene o de dónde es. Cuando son abiertos al público en general, a veces pues sí están restringidos a un colectivo, pero bueno, pues estamos hablando de los concursos que son con mayor alcance. Entonces empecé a mandar trabajos, pues muy, como dijera yo, que yo sentía muy modestos, pues de 60 páginas, que es ahora lo que piden y que es muy difícil de lograr, mantener 60 páginas con un leitmotiv que sea el adhesivo que reúne todo ese material, que lo mantiene unido. Bueno, pues empecé a tener respuestas positivas a mi trabajo. Como dije, a muy temprano tiempo, ya dejado mi trabajo como en el 2006, me retiré de la docencia, y ya en el 2009 estaba yo teniendo respuesta de, pues sí, una mención honorífica, un tercer lugar, un premio de cuando menos un diploma, y venga usted para la premiación, que vamos a hacer una fiesta. Y bueno, eso me empezó a incentivar desde luego, y pues no lo debo hacer tan mal, puesto que personas que califican el trabajo sin saber quién es, lo están considerando como un trabajo digno de una mención. Y sí, había quien me decía, no acepte menciones honoríficas porque en realidad una mención honorífica que no te da un premio en sí, de todos modos te invalida el trabajo para volver a participar. Ya no lo puedes tocar ese trabajo, es como si participara en un juego en el que queda ya ahí mencionado, pero no premiado. Y bueno, pero al principio pues yo aceptaba, ahora sí que aceptaba lo que me ofrecieran. Oye, porque a veces te llaman, a veces los mismos coordinadores que convocan la institución te llama y te pregunta, ¿acepta una mención honorífica? Porque saben exactamente lo que estoy diciendo, que tu trabajo hasta ahí va a llegar, y que si ellos no te van a dar mayormente, pues ya el trabajo se queda ahí en stand-by, intocable. Bueno, pero al principio, como mencioné, yo aceptaba. Sí la acepto, como no, sí acepto. El tercer lugar, bueno, ese ya no te preguntan porque está en las bases de la convocatoria, y hay a veces que es primero, segundo, tercer lugar, o primero y segundo, o como en este caso en Dallas, pues era un solo premio para todos los géneros. Era un reto el decir, bueno, y la poesía va a competir con la ficción, va a competir con novela, va a competir con dramaturgia, y yo me decía, pues está difícil, precisamente porque la poesía es, como ya dije, es algo difícil de que la gente la adquiera, ¿no? No la adquiere con facilidad. Entonces, bueno, en este caso del premio de
de Metroplex, de escritores del Metroplex, pues sí es una obra que yo escribí, eso es ineludible, pero le ganó la poesía, o sea, se coronó por encima de otros géneros, y eso a mí me da muchísimo gusto que haya sucedido. Pero bien, regresando al otro tema de cómo fui avanzando yo con... Sí, las lecturas, o sea, ¿qué poetas o escritores en general admiran, tanto mexicanos como no mexicanos? Sí, bueno, pues es una cosa curiosa, pero son normalmente poetas contemporáneos los que yo más he leído. Son poetas contemporáneos. Puedo mencionar, tengo una amiga en Argentina que me ha enseñado mucho, se llama Leonor Mauvecin, y Leonor, he estado allá en su casa con ella en Córdoba, Argentina, y tenemos una amistad de años, y muy al principio, digamos que ella me guiaba, ella me ayudaba a estructurar, a corregirme, le llegué a mandar algunos poemas, decirme, Leonor, dame tu opinión. Aquí mismo, en mi ciudad y en mi región, yo tomé mis talleres con Mario Isla Sainz, que pues no es un poeta renombrado ni siquiera en mi país, en mi región sí, pero con Mario yo aprendí mucho. Era un hombre muy, muy asertivo, en el que tú escuchaba y te decía tal, y no tenía que hacer más que estar al oído diciéndote. También con Marta Lidia Vivanco, que es otra persona muy cercana y muy querida, de fomento a la lectura en el estado de Veracruz. Y Marta Lidia también me ayudó a abrir mi perspectiva, mis alcances de lo que era en realidad la poesía. Y te digo, estoy nombrando a personas que no son muy conocidas, sin embargo yo aprendí mucho de ellas. Luego también tomé talleres con Alma Carla Sandoval, que es una poeta joven aquí en México. Ella sí es ya bastante conocida. Tomé talleres con una maestra, Diana, no me acuerdo su apellido, en Sevilla, en línea. Y también, o sea, ¿sabes qué? Tengo yo esta facilidad. Yo aprendo muy fácilmente. Entonces, si me dicen una cosa, por mínima que sea, yo esa enseñanza, eso que me transmiten, he sido así en toda mi vida y en mi desempeño profesional en un área o en otra. Si me aconsejan algo que yo veo que es interesante, que lo puedo manejar, enseguida lo pongo en mi cúmulo de conocimientos, y de esa manera voy haciéndome de un bagaje de enseñanzas. He leído también mucho a Balam Rodrigo, que también él es un poeta de Chiapas, de aquí de México, y bueno, con solo leer sus libros y ver, es admirable lo que el hombre hace. Ha ganado muchos premios aquí en México, premios importantes. También Aarón Rueda es otro joven, es un hombre joven que me ha orientado. Enrique Quirós también es otro poeta de mi estado, que al principio pues yo me acercaba y decía, oye, ayúdame, mira, ¿cómo ves este trabajo? De manera que lo que tal vez te quiero decir, o esa es la realidad, que yo no he aprendido con los poetas del canon y que te nombre yo a los grandísimos poetas que todo mundo nombra, porque no son con ellos con los que yo he aprendido. Yo he aprendido con la gente que veo, que está a mi lado, que me dice que puedo yo conversar con ellos, y eso pues más la lectura y otros programas que hay de TV UNAM, que se llama Grandes Maestros, que están en YouTube y que cualquier persona tiene alcance, acceso a ellos. He escuchado a Eduardo Casar, al maestro Vicente Quirarte,
explican a un poeta o que dan una clase, que escriben las mujeres y cosas así que me van nutriendo. Y bueno, son de donde yo he aprendido, la verdad. No te puedo decir que yo seguía, no sé, a Neruda o bueno, a quien sí he leído es a Ida Vitale y a Dolores Castro, pero las he leído no de una manera intensiva. Así es como he ido forjando mi propia forma, mi propio estilo, mi propia forma de expresarme, ¿sabes? Así ha sido. Es como algo muy doméstico, como algo muy a la mano, no de grandes cosas o de grandes autores, sino de gente de carne y hueso con la que he tenido la oportunidad de convivir. Yo no supe querer a mi hermana. Me daba miedo saber lo que ella sabía cuando trepaba a los árboles con sus overoles y sus poderosas y negras trenzas. Mi cabello, en cambio, era aroma de limones que cortábamos del patio. Mi hermana trepaba en los árboles y yo le envidiaba. Mi hermana trepaba en la bicicleta y yo en la casa de muñecas. Abuela le sonreía a ella mientras a mí me sumergía en una negra tina de bronce negro y tan fuerte restregaba mi cuerpo bajo un cielo iluminado tan tupido de astros que aún hoy en día ambos recuerdos agobian con su peso mi ego. El infinito, capa protectora perdida entre las ortigas, y el gran gusano, enredado en la toalla conmigo, intoxicaron mi sangre niña. Busco en la savia de la noche la sofocante memoria de aquel patio con jeroglíficos escrito, verdes sonidos de grillos y guacamayas, de cascabeles inquietantes y susurros de caracoles. Este tejido imbricado se ha extinguido. Mi hermana corría, yo no sabía detenerla, con su overol y sus largas trenzas. Me daba miedo lo que ella sabía. Mamá no se daba cuenta de nada. Yo tampoco sabía. Yo no supe querer a mi hermana. Y ya entrando en materia propiamente de este poemario, el poema Yo no supe, que es el quinto poema que aparece, ¿verdad? Evoca los intensos y contrapuestos, la libertad de la hermana y la inmersión en la negra tina de bronce negro. De qué manera la carga emocional de la infancia, donde esos recuerdos agobian con su peso, el ego, da forma a la voz y a la temática de Anatomía del Agua. Bueno, este poema en particular es algo que ha estado en mí. Es una imagen que tengo muy grabada. Ella me bañaba en una tina, pero yo tuve una relación muy desafortunada con mi abuela materna. Es algo que
ojalá y ya me pueda yo liberar de ese recuerdo que hasta cierto punto es doloroso, porque en otras ocasiones lo he manifestado. Yo tuve esa suerte. Yo era una niña pequeña y tenía una hermana 2 años mayor que yo. Bueno, todavía la tengo. Pero por alguna razón que nunca he podido entender, mi abuelita siempre prefirió a mi hermana mayor. Siempre ella era su favorita. Y yo era un poco rechazada, ¿no? Como tú no, o sea, tú eres como más parecida a la familia de tu papá, y entonces acá tú no tienes mucha cabida, tú eres una persona no favorita. Eso lo siento, todavía puedo sentir en mi cabeza las uñas de mi abuelita lavándome la cabeza, pero más bien lastimándome, ¿no? Lastimándome, porque pues no tenía que lavarme con las uñas, pero ella lo hacía. No sé si porque no sabía, tal vez, porque mi abuelita había sido de una familia pudiente, hija de una familia pudiente, que con la revolución vino a menos. Entonces era una joven que se había criado en la abundancia, con clases de piano y sin hacer labores de la casa prácticamente, y se quedaron sin nada porque los revolucionarios les quitaron sus propiedades y su forma de vivir. Entonces siento, pues a lo mejor mi abuelita en realidad no sabía manejar a un bebé, tal vez no sabía a un niño, pero yo me lo tomaba como de manera personal por la edad que yo tenía. Y el tema es ese, que a mi hermana la procuraban y la veían y yo no, y entonces eso, pues en mi alma de niña sí me hacía efectos negativos, obviamente. Seguramente yo me portaba bien mal, seguramente yo contraatacaba y me defendía y hacía cosas que cada vez iban empeorando la situación, ¿no? Y mi hermana pues era una jovencita y se ponía pantalones, pero para esa época pues, los pantalones en una niña no era algo común, y se subía a los árboles y empinaba papalotes y jugaba al trompo y hacía todas las cosas que hace una niña, pero ruda, ¿no? Y yo toda aniñada y toda sintiéndome segregada y demás. Entonces, pues esas cosas siempre se quedan, ¿no? La infancia siempre nos deja marcas que uno trata una y otra vez de sacar, de curarse a través de decirlo, y ya no en una forma de queja como en este caso, sino pues a través del arte, si podemos decir que es arte esto que hice, ¿no? Y que bueno, a veces me cuesta trabajo reconocerlo en mí misma. Sí padezco muchas veces síndrome de la impostora, lo padezco mucho, y hay veces que yo misma desconfío, ¿no? De lo que hago. Creo que también eso me ha obligado, o me ha más bien incentivado a así participar en concursos, porque el síndrome de la impostora me ataca muchísimo. O sea, y desconfío y digo, no, lo que yo hago no es tan bueno, no. Bueno, eso que siente uno cuando tiene esta característica, y escuchar a personajes que no conozco, que son de otros países, y que de repente califican la obra como una obra buena, es un cierto alivio. No es así un orgullo de que diga yo, pues sí, yo sé que soy buena. No, al contrario, me ayudan a no sentirme tan mal como a veces me siento yo conmigo misma.
así va. Es algo complicado tal vez. Cruzadas de nuestros ancestros, muros y montañas, por donde se internaron en la textura de plata de las aguas. Fue el alba, misteriosa en su lenguaje, azul vaticinio de Texcoco, cuando fervorosos brazos remaron, los oídos, el cuello, la mirada. Sus pies besaron la tierra por las veredas de Aztlán, y las bocas cerradas escondieron sus cabellos. El cielo se cubrió de espadas, de nombres santos, de luces circulares con un largo velo, cerraron los cerrojos. Separaban nombres de mujeres sobre una alfombra que pisaba los instantes, la eternidad, los conquistadores. Con la frente al suelo, se postraron los ancestros de nuestros ancestros. Lilia, el concepto de refracción se usa para describir el agua, el diamante y el recuerdo del anillo de boda. ¿Es la refracción en su poesía una metáfora de la fragmentación de la identidad o del cambio de perspectiva ante las vivencias de su vida adulta? Mira, realmente cuando uno está escribiendo, y como diría el maestro Eduardo Casar, cuando tú empiezas a escribir, un poeta que empieza a escribir, no sabe qué más va a decir, no sabe en qué va a terminar. Eso sí es algo que me sucede definitivamente. Tú empiezas con una idea y en este caso de esta poesía donde hablo, por ejemplo, del anillo de brillantes, de la reflexión, uno tiene la idea de lo que quiere decir más o menos, pero me llegan las palabras realmente, me llegan las ideas de una manera no premeditada. Y desde luego que lo que yo intento decir es cómo pues uno o una mujer, yo en este caso específico, se casa con una ilusión, se casa uno pensando que eso te va a dar lo más hermoso que te puede pasar en la vida, y conforme va pasando el tiempo, pues uno se va dando cuenta que no, que la felicidad no emana de estar en un matrimonio o de no estar, sino que viene de otras cosas, y que a veces es difícil que estén todas esas cosas que uno quisiera tener, el acompañamiento, y se da uno cuenta que no, que el matrimonio no te provee de todo eso, y hay una desilusión, y ese arcoíris que se forma tan maravilloso cuando la luz cruza por la faceta de un brillante, de un diamante que ya está facetado, no existe más. Todo se vuelve a veces blanco y negro. Entonces estas metáforas a veces uno las elabora, sí, con una cierta conciencia de lo que está uno observando en el mundo físico, pero en realidad, y como sucede con la metáfora, lo que uno quiere decir es algo más allá, pero que cada persona, cada destinatario de lo que lee, cuando lee, dicen también los maestros
que el poeta escribe el poema y los lectores hacen la poesía. La poesía la hace cada lector y cada lector encuentra un significado nuevo. Hay veces me sorprende estando en lecturas que viene alguien y te dice, no, pero eso que usted dice aquí en este verso. Y uno dice, pues qué maravilla, porque yo eso en realidad no era en lo que yo estaba pensando cuando lo escribí, pero a la persona indicada le da un mensaje que creo que los mensajes están de acuerdo a nuestro propio sentir, a nuestro propio bagaje, a nuestro propio experiencia de vida a la que uno trae consigo hasta el momento en que se encuentra verso, a veces con un solo verso, que te revela una verdad que tú no conocías o que casa perfectamente con tus sentimientos. Entonces, bueno, la respuesta en sí es, uno no sabe exactamente qué es lo que va a causar en la persona y cómo los críticos van a entender eso que uno está diciendo. Y no hay una intención total de decir, esto lo hago porque representa mi vida, sino que la poesía llega a uno de una manera libre, de una manera que a veces te sorprende, a veces no sabes y dices, ¿cómo es que yo pude decir eso? Hay veces que dejo un poema ahí en su archivo y cuando lo abro, tengo que verificar y luego digo, ¿pero esto quién lo escribió? Y soy muy cuidadosa. O sea, a veces amigos me mandan trabajos o doy unos talleres y eso ya últimamente. Y soy muy cuidadosa cuando recibo el archivo de ponerlo en la carpeta que corresponde, ¿no? Tengo que ir a los metadatos. No, pues si lo escribí yo tal día, aquí está la fecha, aquí está quién es el autor, porque yo misma me desconozco a veces en lo que escribo, porque llegan las ideas, el momento es siempre diferente, es siempre único, es siempre especial y uno también va cambiando poco a poco lo que escribe alguien. Yo me admiro, ¿sabes? De poetas del siglo de oro. Tengo libros de cómo van interpretando. No, es que aquí quiso decir esto y aquí quiso decir esto. Y a mí me sorprende mucho porque digo, o eran más claros o son unos eruditos los que hacen la interpretación. Son verdaderamente unos, bueno, claro, filólogos que conocen exactamente el contexto, cuándo lo escribió este autor, por qué situación estaba pasando, de manera que pueden darle un solo sentido a lo que escribió. Soy lluvia, amarillo pantanal, lodo de cuatro vientos, ramajes en las orillas, embarcaciones crecientes, remos de puño y sangre, viejos de pies descalzos, enormes aguas encima, furiosas aguas abajo, mirando hacia el oriente, el océano nos visita. Remando cielo y tormenta, el agua nos crucifica. Labios de sierpe llueven, antiguos plumajes, fauces de nube y lluvia, llanto de jungla y lluvia, lluvia serpentina, jade amarilla, leche de árbol, olmeca, lluvia de jaguar, gaviota muerta,
Soy lluvia, pedazos de pluma, lluvia, fauces de nube, lluvia olmeca espiritual, lluvia, llanto de jungla, lluvia amarilla, leche de caucho, lluvia jade, pastizal de serpentina y jaguar, lluvia de gaviotas en el pantano, lluvia de tormenta, soy labios de sierpe. El lodo de los cuatro vientos, ramajes en las orillas, furia creciente, empuñando descalzos remos, sacrifica a sus víctimas. Llueve verdor, llueve verso, danza el cacao jícara de viento. Villahermosa magnífica, con poderes de diosa del inframundo. El olmeca te fertiliza, morir, el ciclo, la vida. El título del poemario que recordemos es Anatomía del agua. En el poemario, uno de los poemas, usted afirma: somos todos como el agua. La pregunta es, ¿qué implica la anatomía del agua? ¿Usted la ve como la estructura esencial de la emoción, la memoria o la forma de nuestra conexión humana? Sí, yo creo que la estructura del agua es una forma de conexión humana. En algún momento yo menciono que el agua es como la divina providencia. Y te voy a decir por qué, porque tiene 3 átomos, definitivamente, ¿no? Forma triangular por la estereoquímica de la molécula de agua. Así es como se acomodan por su polaridad y por las características de los átomos que la componen. Entonces, y está en todas partes. El agua está en todas partes. Ya no se diga, como se dice normalmente, cubre 3/4 partes de la superficie terrestre, pero están los ríos, están los lagos. En nosotros, en nuestro cuerpo, tenemos una gran cantidad, porcentaje de agua. En las plantas hay un gran porcentaje de agua. En los mismos minerales, aunque parezca que no fuera así, porque uno dice, pero ¿cómo en un mineral? Pues sí, existen a veces moléculas de agua que permiten que cristalice, que tenga la forma cristalina un cuarzo. De manera que el agua está en todos sitios, es una forma de comunicación, contestando a la pregunta, y como dije primero, es como la divina providencia. Está en todos sitios y nos provee de vida, nos provee de ese líquido vital que es ella, porque además está en los polos, subsiste, es la única sustancia que subsiste en el globo, sólido, líquido y gaseoso. Ninguna otra sustancia en nuestro planeta subsiste de forma natural en los 3 estados físicos. Está en un estado físico sólido y si quieres que se convierta en gas, pues se tiene que sublimar, tiene que pasar a gas mediante procesos químicos o físicos, pero el agua subsiste y eso es algo verdaderamente especial, algo que es divino, prácticamente es sagrado. Entonces yo siento que es una forma de conexión para todos los habitantes del planeta. El agua es vital. El agua se volvió nuestra casa. Nuestra casa fue algún día
piel de palmera seducida, espesa leche de coco blanquecino navegada por un río, amargos ojos de ilusiones, laguna enriquecida. Nuestra casa desnuda y tibia se durmió una noche entre inmundicia y lodo, se ensució las manos y se envenenó con hongos, verdes infantes de marina. Es imposible bañarla, no es suficiente el agua ni el jabón. Todo se fue en lavar bulevares, árboles y vidas. Nuestra casa se rajó los tobillos con sucios espejos, sangró por sus senos, se partieron en dos las compuertas de sus sueños. Fue la lluvia su fiera enemiga, pedernal asesino, fauces de lagarto, puñal de conquista. El agua se tragó los miércoles, las risas, las campanadas y las jefaturas de policía. Por todos lados reptaba, en el vientre, en el corazón, en las palabras de los diccionarios. Seco y Noé se mojaron. El río lavaba las manchas, se las quitaba de encima y no se saciaba. Huía convertido en fango, en miseria de huérfanos, circunstancia de viejos, cabellos y uñas enmohecidos. El agua nos arrancó la calma, zapatos secos y piel cobriza. El agua se volvió nuestra casa. Cocodrilos, el carmesí de tus ojos llora mientras el otro descansa. En tus cabellos cortos se ensarta una lágrima. Cocodrilos sus fauces, cocodrilos sus cauces, a la nada. Sal de lágrima. Entre lágrimas saladas los peces nadan, tormenta que se aloja en nuestra casa, con ventanas de hierro y puertas sin sustancia, miel escurriendo de una abeja que transforma a la flor y la congela. Del hielo de tus lecturas se incendia una lágrima y escurre por mi vientre, punta de cristal cortado al amanecer, en una tormenta de besos precoces que encharcan el azul del aguacero con su zigzag perecedero. Lilia, usted se dirige a un Dios de cerrada barba, un hombre barbado, cuyos besos fueron salados como bacalaos colgados. ¿Cómo se relaciona esta figura masculina con el deseo y la búsqueda de lo trascendente dentro del marco poético de Anatomía del Agua? Sucede que yo tengo mucha fijación por los españoles, que aunque después llegaron otras nacionalidades, pero ellos llegaron. Entonces, siempre estoy aludiendo a lo que pasó, pero lo veo desde un punto de vista de tristeza, de dolor, de pérdida, ¿no? Reconozco que nosotros pues somos mestizos, que tenemos en nuestra sangre o la francesa o inglesa. Hay mucha gente acá que tiene antepasados que ya sabe que son ingleses y demás. Y bueno, yo no lo tengo tan claro, no tengo un árbol genealógico tan atrás, tan claro, pero desde luego que sí sé que tiene que haber sangre europea. Pero al mismo tiempo es una atracción que yo siento, ¿no? Este hombre, sí, definitivamente, que fue mi director de tesis doctoral,
pues yo lo conocí y estuvo acá, vinieron porque había un convenio con una universidad para que ofrecieran de la Universidad Autónoma de Madrid este doctorado aquí en México. Y entonces me inspiró mucho este personaje, me inspiró, y todo aquello que yo siempre estoy viendo en el pasado de los hombres barbados y rubios que llegaron y que los consideraron que eran dioses, y todo eso que deriva en la conquista de México, una forma contemporánea, lo que está pasando ahorita. ¿Cómo me conquista un hombre barbado, rubio, en el que yo hubiera querido tal vez ser como una nueva Malinche, ¿no? Que es que tener una relación, tener algo con él, pues algo que no pasó, que no va a pasar y que no pasó, pero es esta contradicción. Yo no los quiero, pero los necesito. Yo los odio en realidad, pero los amo porque son mis ancestros. Pero a lo mejor nos salvaron del canibalismo y de los sacrificios humanos. Y toda esa contradicción que siempre hay, cuando menos dentro de mí, trato de ponerla en ese poema, de decir, sí lo quisiera, pero a la vez no quisiera, pero sí lo quiero. Y todo eso que se desarrolla ahí es algo como contradictorio, ¿no? Pero a mí se me hace necesario sacarlo, decirlo, ponerlo en este papel. Junio es un incendio. A los pies de una noche que ensangrienta el horizonte con chachalacas, despeinando el mediodía con gritos y carcajadas, no hay agua que engendre las semillas. En los huesos de una hamaca se tiende al sueño la corriente que seduce a la roca en su caída, bajo ese púrpura agobiante de un junio que se incendia. En la Sierra Madre de Oriente y Occidente, bajo el oscuro humo de los pinos, ¿cómo saludar al sol si por la ventana un cielo se derrite sobre una montaña hembra que permuta sus colores de la mañana a la tarde, encarnada, sin gafas y cubierta de nieve? La razón de este poema se sirve en el centro de la mesa. Cuando vienen los amigos, la palabra se incendia en un instante, se blasfema. En este junio la memoria arde en leña verde, arde y arderá hasta el final de los siglos. Lidia, usted expresa un fuerte anhelo de evasión, como patear Madrid toda la noche y lanzar piedras por la calle, que son versos que aparecen en uno de los poemas. ¿Es ese deseo de transgresión y exilio lo que el corazón exilia? ¿Una necesidad para auxiliar lo que amo tanto, que es otro verso también del poema, de uno de los poemas? ¿O es un acto de liberación personal y poética? Mi liberación personal, pues el poder expresar a través de mis poemas muchas cosas que se quedaron en mí como deseos y que yo puedo expresarlos en libertad. A mí
no me gusta nunca, no he hecho poemas de reclamo, no he hecho yo poemas de protesta de lo que está ahora tan de moda del feminismo y decir es que tú me hizo y quejarse y poner en evidencia los malos tratos y los malos, las malas relaciones de desamor. O sea, sí las he tenido, pero a mí me gusta decirlo de una manera más, como menos fuerte, como no tan contrastante, como no esgrimiéndolo a ponerte en mal con este escrito mío, sino que me gusta poetizarlo y siento que es una forma también de dar como una bofetada con guante blanco cuando dices realmente que no te ha ido muy bien en las relaciones amorosas, pero que estás aquí y que puedes vivir con eso y que puedes hacer algo bello con eso que te pasó, que no es tan agradable y que no es lo que tú hubieras querido. Y eso de patear Madrid toda la noche, pues es una costumbre que tienen en Madrid y creo que ahora también ya la hacen aquí los muchachos, que vas de bar en bar, o sea, vas a un bar y tomas tapas y vino, pero no es para que te quedes ahí toda la noche, vas a otro y vas a otro y vas a otro y te agarra la madrugada y tú recorriste N número de bares, pero nunca lo he hecho. O sea que sí tengo ganas de hacerlo, lo hubiera querido hacer, pero no. Bueno, pues hay una doble intención, ¿no? Porque también ellos le dicen así, vas pateando piedras, pero en este caso son como esos deseos, esas cosas que hubiera querido, pero que no las hubo, pero que no soy infeliz por no haberlas tenido, sino que soy feliz de poderlo decir y poderlo dejar como una constancia, como un legado sin sufrimiento. Lidia, antes de despedir este episodio, necesariamente hay que preguntar dónde los oyentes pueden conseguir un ejemplar de este poemario de Anatomía del Agua, dónde está disponible. Pues está en Amazon. Sí. Vamos a dar el enlace. Está en forma digital, en forma Kindle, y también se puede pedir en tapa blanda. Solamente es poner en Amazon o en la red en general, en Google, en otro buscador, Anatomía del Agua, Lilia Ramírez. Y va a aparecer, está a un precio muy accesible, pues con el formato de Kindle, pues puede llegar a cualquier lugar del mundo. Yo espero que las personas de habla hispana lo puedan disfrutar. Y bueno, pues en mis redes estoy como Lilia Ramírez, escritora. Y ahí, bueno, te voy a decir, por lo mismo que dije antes, yo no publico ningún poema que no esté publicado ya. O sea, yo no pongo en mis redes nada nuevo que no esté publicado de manera formal. Desde luego que este libro, pues no lo voy a poner. Quizá dentro de 3 o 4 años ponga yo alguna poesía, pero yo voy poniendo poemas que ya fueron publicados y alguna que otra cosa muy, muy breve que no va a participar en un concurso, que no estoy cuidando de que se dé a conocer sin una razón. Entonces, bueno, pues en Amazon estamos listos. Escritores del Metroplex, Luis Ledesma justamente es el editor, de manera que yo creo que este es un primer premio de este concurso tuviera una gran difusión, porque lo que esperan los compañeros de escritores del Metroplex, los amigos, en este caso los que han organizado el premio,
dar a conocer para que haya mucha más participación las próximas emisiones del premio, ¿no? Entonces yo creo que entre más y más este libro vaya por ahí abriendo camino, los escritores del Metroplex pues son los padrinos, son los que están ahí, y también el prologuista que hizo un trabajo genial. Yo no sé si tú has leído el prólogo, pero te digo que hizo un prólogo maravilloso, de verdad, algo estupendo. Y él me dijo en una forma particular, me dijo, yo no gané el premio, pero es como si lo hubiera ganado porque mi prólogo va contigo en el libro. Y eso me pareció muy bello. Te digo que se llama Luis y vive en Chile, es cubano, pero vive en Chile. Ah, sí, yo creo que lo conozco, sí. Creo que Luis García, me parece que es García, lo veo él. Justamente. Hay una grabación del prólogo de él que está en YouTube. Entonces ese es otro premio que gané o sea, que él escribiera eso y que lo leyera, pues es otro galardón. Bien, Lilia, estoy muy agradecido de que usted nos haya dado este tiempecito para conversar. Espero que sea solamente la primera vez y que volvamos a tenerla más temprano que tarde en el podcast. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Faltó mucho que decir sobre los otros premios, así que pues sí, otra vez si quieres nos volvemos a reunir, porque se quedaron en el tintero premios de Centroamérica. Pero como el eslogan del podcast dice, viviendo un libro a la vez, la idea es que en cada encuentro hablemos de un libro, nos centremos en un libro, y eso nos permite entonces repetir. Perfecto, muy bien. En el plazo, como usted tiene varias obras publicadas y premiadas, entonces ya eso es un pretexto para tenerla de nuevo por aquí. Entonces, muchísimas gracias. Muy buena noche, gracias. Sí, vamos a concluir este episodio con otro de los poemas de Lilia, así que no se vayan, quédense para que lo escuchen, lo disfruten. Así que gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio. El diluvio que viene. Entre retratos familiares, sueña mi casa ser una barca de diluvio al impulso de un blanco mantel. Navega en la terraza con animales colgados desde una hamaca. Los libros de cocina, rellenos de cardos y de ortigas, escriben brebajes y oraciones. Sueña en mi casa encender una vela y orar por la humedad. La plegaria ascendía entre las flores del tapiz, las manchas. Una virgen vela no encendida, una vela, virgen no encendida. Una virgen, vela no encendida aún. Sueña mi casa en WhatsApp. Es una noticia verde pero añeja, noticia que hemos tragado y vomitado otras veces. La aguja en el sillón de reposo, mirando pasar el tóxico a contracorriente. Inundar el continente apenas descubierto, una nueva Abya Yala. Sueña mi casa con calaveras y tibias, desde un buque a estribor, abordaje sangriento, estúpidamente sangriento. Los piratas obligan a los animales de peluche a saltar a la deriva, a esa carne negra de las olas donde abunda la tinta oscura, el juego del calamar, escribiendo signos viales, escribiendo signos vitales. En las gráficas, también en las grafías de equipos radiantes que irradian en hospitales. Sueña mi casa con punzantes agujas,
un mantel blanco hinchado, aire apretado en las arterias y un caudal a contracorriente amalgamado con garfios de acero, piratas. El viento por estribor leva anclas, espejismos y animales desollados sin remordimientos, en lucha constante con aguaceros de medicamentos que florecen en guirnaldas para héroes. ¿Los héroes nunca mueren? Se miden con relámpagos los momentos de esta historia. La casa ya no choca con témpanos de hielo y no es whisky entre las rocas, es que en el Ártico, sin la geometría compacta de la molécula de agua, H2O, H2O, los icebergs se han fundido y el agua nos ahoga. Es un diluvio nuevo que no cae de las alturas, llega por las nervaduras de la tierra. Esa boca gigantesca de una planta carnívora nos traga. El huracán regresa con más brío, la lluvia persiste, ahoga mi sueño, el sueño de mi casa. En una cubeta de agua dulce me alzan con una soga, mis pies parlotean con el aire. Quiero correr. Con mi propia sangre ato a la vida a mis descendientes. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte si no lo has hecho, para que no te pierdas ni una página de esta aventura literaria. Y si además nos regalas un me gusta, compartes con tus amigos y dejas un comentario, estarás ayudando a que esta comunidad lectora siga creciendo. Suscríbete, comenta y comparte. Hagamos de cada episodio una tertulia más grande y más rica en historias.